la glándula tiroides hay que tener en cuenta de que es un órgano que tiene dos lóbulos, se unen en el centro a través de un Ah, então meu grau tá alto. Esse formato fica bonitinho, Gustavo. Fica bonito. E eu? Bora, gente, vamos prestar atenção. Bora, não está emocionado, não está feliz. Calma aí, vamos lá. O Augusto tá todo. A perna do Augusto tá. Vamos lá para a frente, sim. Essa perna aqui tá toda desgraçada. Mas é normal, é abertinho. Mas ele ficou assim. Em sério? Nossa, que diferença da porra, velho. O óculos eu enxergo, faz assim, ó, pra você ver a diferença. É óbvio que você enxerga, né, amiga? Você precisa. Ei, assim eu não consigo ler olhando. Quem que é? Agora o óculos eu consigo. Quem é só? Tá, vamos, com certeza vamos dar. Bom, velho, vamos analisar depois. Vamos resolver isso em privado depois aqui. Para de falar fiado, pô. Minha memória tá pro pau. Bueno, Só tem 34 minutos de memória e ele falando fiado. Que é o lóbulo, o istmo, tem também uma cápsula, galera. Tá? Tem uma cápsula, tá? Uma cápsula bem fininha, que é esse uso celular, tá? Emite tabique, como todo órgano. Geralmente não se dá muito enfoque nisso, porque não aparece muito quando se extrai esse tecido, não aparece muito, né? E o mais interessante é como se organizam as células. Como se organizan las células endógenas, habíamos visto en clase pasada. ¿Cómo se organizan? Se organizan en fascículos o cordones o formato ovoide o nido. O sea que nido o en cordones, ¿verdad? Mas aquí es muy diferente de estos dos. Entonces la tiroides tiene su propia organización. ¿Cómo se organizan las células tiroideas? Las células tiroideas se organizan en folículos tiroideos. ¿Sí? Bueno, ¿en qué consisten los folículos tiroideos? Miren ahí. Los folículos tiroideos consisten en tres estructuras. ¿Cuáles son esas tres estructuras que van a conformar el folículo tiroideo? Primero, tenemos las células cúbicas. Si ustedes pueden observar allá, las células cúbicas están en la periferia, como formando una corona, ¿cierto? Entonces, esas son las células cúbicas y esas células cúbicas se conocen como células foliculares. Entonces, ahí podemos ver que evidentemente estas células que están ahí se conocen como células cúbicas, foliculares. Isso. Célula folicular Y o las célula llegan a la periferia. folicular, ¿cierto? Esta célula entonces tiene un formato La cúbico pecha. y es lo que le va a dar ese formato de Pavimento. folículo. Pero resulta ser que aquí en el medio vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar una sustancia gelatinosa, líquida, ¿sí? De consistencia gelatinosa, que se conoce como coloide. ¿Sí? Este coloide hay que tener en cuenta lo siguiente. Sabemos, entonces, ¿qué es el coloide? Es una sustancia gelatinosa, pero químicamente está constituido por una glucoproteína que se conoce como tiroglobulina. ¿Sí? Tiroglobulina. ¿Sí? Tiroglobulina. Então, o que representa? Sabemos que ele é uma glucoproteína, mas o que ele representa realmente? Representa a T3 e T4 inativado. Sim, ou seja, não é o T3, não é o T4, porque para que aconteça a formação do T3 e T4, precisamos de um processo fisiológico enzimático que se conhece como iodação. Então, vai pegar a tiroglobulina, ele vai pegar e botar iodo nele, ele formando o T3 e o T4. Então, o folículo tiroideu, o seu interior tem esse líquido que se conhece como coloide, como ele está conformado por uma glucoproteína que se conhece como tiroglobulina. Então, essa tiroglobulina, sabemos que é uma glucoproteína, mas fisiologicamente o que ele representa para nós? T3 e T4 inativado. O leite já fechou. Claro. Acho que o leite já Bueno, fechou. luego vemos otra célula. Miren aquí esta célula. Voy a tocar el cor. Miren esta célula. Esa célula que está ahí se conoce como células parafoliculares. Siempre el prefijo para hace referencia a que está relacionado a algo o a
a células foliculares. Por eso se le llama parafolicular. Mesma coisa, temos a glândula tiroideia. Tem uma glândula que fica encostando a glândula tiroides. Então, a glândula que encosta a tiroides é como glândula paratiroideia. Bueno, entonces, aquí voltamos de nuevo a esto, ¿no? Folículo tiroideo. Entonces, el folículo tiroideo tiene células foliculares, células parafoliculares y coloides. Ya sabemos lo que es el coloide, ¿cierto? Bueno, ya sabemos también lo que es la célula folicular. Y ahora conocemos a las células parafoliculares y las células parafoliculares, entonces, ellas no están en contacto con la superficie, no están en contacto con el coloide. Sí, no están en contacto con el coloide, entonces se ubican en la membrana basal de las mismas células foliculares. ¿Y por qué aquí enxergamos así na aquele lado? Porque está separado, porque ele não está separado. ¿Por qué aquí vemos então aí? Olha, hace mucho ruido, ¿eh? Bueno, entonces, miren aquí el folículo, vamos a borrar. Aquí está un folículo, ¿cierto? Aquí hay otro folículo y ahí hay otro folículo. Pero resulta ser que esta célula que está acá, ¿por qué vemos que está separado cuando sabemos muy bien que no está separado? Porque habíamos dicho que las células parafoliculares están formando parte del folículo, pero nosotros miramos ahí y pareciera ser de que está fuera, pareciera ser que está entre los folículos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué vemos así, siendo que o que está acontecendo? ¿Realmente está separado o no está separado? No está separado. ¿Sí? Então, vamos supor que essas sejam as células. Então, provavelmente, se nós tirarmos essa célula daí, provavelmente na frente esteja, vamos supor que minha mão seja a célula parafolicular, né? E aqui esteja uma célula folicular. Então, nós estamos vendo somente, vocês estão enxergando essa mão que corresponde à parafolicular. Então, se eu tiro a parafolicular, provavelmente eu enxergue quem? Da célula folicular. Então, por isso, dá essa percepção que pode enganar muitas vezes, né? Então, olhando assim, parece que está separado, mas na realidade ele faz parte do folículo tiroideo, certo? Ou seja, não estão separados, ¿sí? ¿Quedó claro? Bueno, ¿para qué sirven entonces las células parafoliculares? Las células parafoliculares van a secretar una hormona que se conoce como calcitonina, ¿cierto? Entonces, ¿la calcitonina sirve para qué? Bueno, disminuye la calcemia. ¿Cómo va a disminuir la calcemia? Porque calcemia, ¿qué significa? El calcio dentro de la sangre. Entonces, ¿cómo disminuye? Estimulando, inhibiendo indirectamente al osteoclasto, disminuyendo la resorción ósea. Entonces, disminuye los niveles de calcio indirectamente porque inhibe al osteoclasto. ¿Se acuerdan de las células del hueso? Bueno, osteoclasto era para qué? El osteoclasto era para reposición, sacar calcio, remodelación ósea, entre otras cosas. Entonces nos damos cuenta de que la calcitonina es una hormona que estimula indirectamente a los osteoclastos, inhibiendo su actividad reabsortiva. Entonces no se disponibiliza calcio, porque ¿dónde se almacena abundante cantidad de calcio? En el hueso. ¿Sí? Entonces también puede aumentar los niveles de calcio dentro del hueso. ¿Sí? Entonces para eso sirve, para disminuir la calcemia. Esa es la intención principal de la calcitonina. ¿Sí? Y la T34, ¿para qué va a servir? Para regular el metabolismo basal, ¿sí? Para generar energía. Él se va a encargar de que las células puedan utilizar y regular esas mitocondrias para poder generar calor. Se encarga entonces de metabolismo regular, el metabolismo basal. Se va a encargar, evidentemente, de la respiración celular. ¿Sí? Y además de eso se va a encargar de la producción de calor. Esas son las tres funciones principales que va a presentar la T3 y T4. ¿Sí?
Entonces, observamos esa imagen y miren, ¿qué son? Células. Folículos tiroideos, ¿cierto? Entonces ahí vemos, miren ahí, tabique. Vemos ahí folículos, 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 folículos. Gente, eu não tô conseguindo diferenciar nada assim. Y esa mancha rosada, coloide, dejamos más cercano, miren. Eso es un folículo tiroideo. Entonces aquí están las células foliculares. Y esto evidentemente va a corresponder al Coloide. coloide. Muy bien. Entonces vemos que hay coloides, el folículo tiroideo, folículo tiroideo, folículo tiroideo. ¿Cuál es el epitelio del folículo tiroideo? Cúbico. Simples. Muy bien, cúbico simple, pero resulta ser que muchas veces observamos epitelio simple plano. Cuando nosotros observamos epitelio simple plano, significa que la célula folicular es hipoactiva. ¿Sí? En cambio, cuando observamos una célula cilíndrica, porque podemos ver una célula cilíndrica, entonces decimos que es una célula hiperactiva. ¿Sí? Entonces podemos ver también folículos tiroideos con epitelio simple plano como con epitelio simple cilíndrico, mas qual é o epitelio definido da tiroides? Simple cúbico. E vai depender da atividade dele para que seja cilíndrico ou para que seja achatado. Va a depender de esos factores. ¿Sí? Entonces, no se olviden, el epitelio de la tiroides es simple cúbico y dependiendo de la actividad de la célula puede ser también simple plano como simple cilíndrico. Y eso va a determinar la funcionalidad de ese folículo, no de la glándula en sí, sino más bien de ese folículo. ¿Sí? ¿Está bien? No debería ser simple plano, tampoco debería ser simple cilíndrico, pero hay algunas veces que vemos eso y nos va a indicar algunas que otras cosas. Por ejemplo, hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿sí? Pero para decir hipertiroidismo, hipotiroidismo, tenemos que analizar toda la lámina en conjunto, varias piezas y además de eso, clínicamente tiene que estar acompañado, ¿sí? Según su clínica. Las células parafoliculares no siempre se ven. A mayoría de las veces no da para ver. A mayoría de las veces. 90% das vezes não dá para ver as células parafoliculares. Tá? Então, podemos ter uma noção de qual é a célula parafolicular? Sim, podemos ter noção. Só que, como eu falo para vocês, não fiquem se estressando procurando muito ele, porque na maioria das vezes não dá para ver. Sim, quando dá para ver é muito óbvio também. Então, como vamos a saber que é uma célula parafolicular? No sé si ustedes se dan cuenta que las células parafoliculares tienen un halo blanco. Entonces, cuando tiene un halo blanco pálido, una sombra blanca, como un anillo alrededor de la célula, entonces probablemente esa es la célula parafolicular. ¿Sí? Entonces, miramos ahí. ¿Ven esa sombrita blanca alrededor de la célula? ¿Consiguen ver? Bueno, entonces cuando ustedes ven una célula con un halo blanco, entonces saben de que va a corresponder a una célula parafolicular. Entonces más o menos ahí nos está entendiendo. No siempre es así, pero aquí estamos viendo. Não vemos. ¿Todo bien? Bueno, ahora, glándula paratiroidea. ¿Qué órgano es esto? Tiroides. Tiroides. Entonces aquí está la glándula paratiroidea. ¿Sí? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que encontrar en la glándula paratiroidea? Dos células muy importantes. ¿Sí? ¿Cuáles son esas células muy importantes? Células principales y células oxífilas. ¿Sí? Aquí nos menciona células adiposas. La célula adiposa no es una célula de la glándula paratiroidea, pero sí vamos a estar encontrando ahí. Sí vamos a estar encontrando ahí. ¿Está bien? Entonces, no se olviden, ¿cuáles son las células de la glándula paratiroidea? Principales y oxífilas. Las principales son las más abundantes y las oxífilas están en menor cantidad. Ahora,
las células principales son las que justamente van a secretar la hormona PTH, paratohormona. ¿Sí? Entonces ya está, hormona paratiroidea, paratohormona, PTH, las células principales. ¿Sí? ¿Por qué es importante la paratohormona? Porque también va a regular el metabolismo del calcio. ¿Sí? Va a regular el metabolismo del calcio porque los riñones, por ejemplo, en los túbulos renales, va a hacer que haya una mayor reabsorción en los túbulos renales de calcio. Entonces, todo el calcio que probablemente se iba a perder como un ion común y corriente, entonces trata de reabsorber. También aumenta la reabsorción en el intestino delgado para mayor disponibilidad del calcio. ¿Sí? Y luego vemos otras células oxífilas. Pero las células oxífilas no se sabe todavía hasta hoy en día qué función van a presentar. Entonces, las oxífilas no se sabe todavía, ¿sí? Hasta el momento, y comienzan a aparecer en la pubertad. En la pubertad comienza a aparecer y evidentemente no tiene una función conocida hasta ahora, ¿está bien? Sí, então, se eu tivesse citado a aula semana passada, você ia ganhar. Manda Bueno, entonces miren cómo vemos desde lejos. ¿Sí? Entonces, vamos a responder a la glándula. ¿Cuál? Paratiroidea. ¿Sí? E tem uma vascularização muito importante, porque todo órgão endócrino tem que ter capilares fenestrados. Vemos também que tem abundante quantidade de tecido adiposo, mas tecido adiposo não é exclusivo. Él no es exclusivo, no es una célula exclusiva de la glándula paratiroidea. Está ahí, sí está ahí, pero no es una célula exclusiva de la glándula paratiroidea, siendo que el adipocito yo puedo encontrar en cualquier tejido, en cualquier órgano, en cualquier parte de tu cuerpo, encontramos tecido adiposo. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que las células oxífilas tienen una coloración, un citoplasma más eosinofílico, porque captan el colorante la eosina, ¿sí? Entonces se ve siempre un poquito más rosa. Entonces ahí vemos las células oxífilas, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa con las células principales? Las células principales son más abundantes, las células en sí son más pequeñas, tienen un núcleo mayor, pero su citoplasma es escaso. A diferencia de las células oxífilas que tienen un núcleo un poquito más reducido, pero al fin y al cabo su citoplasma es mayor. Entonces, como célula que es más grande, las células oxífilas. Pero ¿quién está? ¿Quién se encuentra en mayor cantidad? Las células principales. Y porque captan el colorante ácido de eosina. Entonces, por eso se le llaman oxífilas. ¿Sí? ¿Está bien? Isso aqui manda chassi. Núcleo mayor, citoplasma escaso. ¿Sí? O sea que tem menor quantidade de citoplasma. Então, quando você olha, você vê mais núcleo do que citoplasma. Bueno, entonces, miramos esto aquí. Miren, prácticamente todo esto que está aquí va a corresponder a células oxífilas misturadas con as principais, mas se eu olho só aqui está lotado de As principais. principal, mesma coisa aqui, principal, ¿sí? Está bien, entonces si las principales son las más abundantes, entonces ¿qué hormona van a secretar? La hormona paratiroidea. Ya saben también para qué sirve, cuál es su función. Aumenta los niveles de calcio en la sangre. ¿Cómo va a aumentar? Bueno, evidentemente aumentando la reabsorción de calcio en los túbulos renales. ¿Sí? También aumentando la sensibilidad de los enterocitos por el calcio. Tú quitas la dieta, tu cuerpo va a intentar absorber y guardar. Bueno, ahí está. Muy bien. ¿Qué célula es esta? Principal. Marqué.
Muito bem. Claro, Felipe. Bueno, miren chicos, oxífila, tubiquina una oxífila principal, acabó. Abundante cantidad de tecido, adiós, liso. Bueno, vamos a hablar ahora, ¿cómo? Y todo tejido adiposo tiene función hormonal, sí o sí, ¿sí? Pero no es exclusivo de, no es exclusivo de la glándula parachiroidea. Bueno, glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es un órgano bastante irregular en cuanto a su distribución. ¿Sí? Va a presentar una corteza que según el volumen total de este órgano representa el 85 a 90%. ¿Sí? En cambio, la médula va a representar nada más que 5 a 10 o 15 como máximo en porcentajes. ¿Sí? Entonces tenemos 90% la corteza y 10% la médula. Entonces, la corteza va a tener 3 porciones. ¿Cuáles son las 3 porciones de la corteza? Primero vamos a ver una parte más redondeada, donde las células se ubican como si fuese el glomérulo renal. Entonces, ahí decimos que es la zona glomerular. Luego, las células se van a ubicar en fila. Las células se van a ir ubicando en filas, entonces decimos que es la zona fascicular. Y luego vemos uno por último que va a corresponder a una parte más oscura, como podemos observar ahí, va a corresponder a la zona reticular. Se le llama glomerular porque las células se organizan en nidos, ¿sí? Se organizan en nidos y se asemeja mucho al glomérulo. Y va a secretar una hormona muy importante que se conoce como mineralocorticoides. ¿Sí? Y hay un subgrupo otra vez de hormonas de los mineralocorticoides que se conoce como aldosterona. ¿Sí? La aldosterona es una hormona muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque se va a encargar del equilibrio de sodio, potasio, ¿sí? Y también del H2O, del agua del corporal. Entonces, ¿por qué es importante la aldosterona entonces? Es importante porque justamente se va a encargar de regular los niveles de sodio, potasio y agua. ¿Sí? Muy importante. ¿Está bien? Y sí, el que va a secretar la aldosterona. Sí, hay otros, pero esa es la más importante. ¿Sí? No. Son varios mineralocorticoides, pero la más importante es la aldosterona. ¿Sí? Não parece. Eu tô com fome. Aldosterona. Não, eu tô tranquilo. Sí, corteza, tú verás corteza. Por aquí está la zona glomerular, ¿eh? Entonces la glomerular se crea una hormona que se conoce como Não tô entendendo nada, parece que tá escrevendo Guarani. aldosterona. Entonces la aldosterona es una hormona que pertenece a los grupos de mineralocorticoides, porque no es único, só que sempre falamos da aldosterona porque tem uma função muito importante. Tá? Tudo bem? Sim. Isso é quando você acopla com todo o sistema. No, eso es muy básico, muy básico. Bueno, entonces, luego viene la zona fascicular, ¿sí? Y la zona fascicular va a secretar glucocorticoides. Glucocorticoides, ¿cuál es el glucocorticoide más importante aquí? Cortisol. El cortisol es muy importante. ¿Muy importante por qué? Porque se va a encargar del metabolismo. ¿El metabolismo de qué? El metabolismo de la glucosa, el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de distintos tipos de proteínas, glucosa, proteínas y lípidos, como hidratos de carbono.
También tiene una función inmunomoduladora, inmunosupresor y antiinflamatoria. O sea que cumple varias funciones este cortisol. ¿Está bien? O sea que se encarga el metabolismo de qué cosa? Prácticamente de todo lo que uno va comiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay en la dieta? Hidratos de carbono, ¿cierto? ¿Qué más? Lípidos, proteínas. O sea que prácticamente se va a encargar de regular eso. ¿Sí? ¿Está bien? Y no, bota así, muy bonitinho. Y entonces nos damos cuenta de eso. También tiene una función antiinflamatoria. ¿Sí? ¿Está bien? Disminuye la respuesta de inflamación también. ¿Tá? Sí. ¿Cómo? Sí, sí. Se encarga entonces de qué? De regular los niveles de sodio, potasio y su fisiología. Você pode montar muito valor em fisiologia. Aí você vai falar como que acontece essa regulação. Então não vai fugir desse conteúdo. Em algum momento você tem que enfrentar esse conteúdo daqui. Tá? Então, qual é a capacidade da Depois vem o último. El metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, antiinflamatoria y inmunosupresora. Y aquí vemos la zona reticular que va a secretar otra hormona que se conoce como grupos de corticoides gonadocorticoides. Gonadocorticoides. Sí. Este gonadocorticoides hay que tener en cuenta de que hay varios grupos de hormonas que son muy importantes. ¿Para qué? Para el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, la distribución del vello púbico. En la mujer, por ejemplo, es diferente que en el hombre. ¿Por qué será? Porque en la mujer, ¿cómo es la distribución del vello púbico? ¿Cómo es de la mujer la distribución del vello púbico? Vamos a suponer que es el ombligo. Y este es. Bueno, ponerle que es eso. Para no seguir fácil de silencio. Vamos a suponer que eso es el ombligo. Bueno. Vamos a apagar, vamos a tirar su ropa interior. Ficou pelado. ¿Cómo es la distribución del vello púbico del sexo masculino? Así. Un robo. ¿Y cómo es el de la mujer? Así. Triangular. Entonces, ¿cómo es que la mujer tiene un vello púbico diferente al del hombre? Y ahí está la explicación. Entonces, se encarga del desarrollo sexuales, de los caracteres sexuales secundarios. ¿Sí? Ahí podríamos hablar de muchas cosas, pero acuérdense por lo menos de esto. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, entonces, gonadocorticoides. ¿Sí? ¿Cuál es el gonadocorticoide más importante? Sulfato de hidroepiandrosterona. Entonces, sirve para esas cosas. ¿Está bien? Sulfato de hidroepiandrosterona. Después pueden ver eso en sus libros. ¿Está bien? Después busquen. Tienen que leer el libro, por favor. No se pueden quedar con lo que yo solamente enseño, ¿sí? Por favor. Tá, gente. Então, glomerular, fascicular e reticular. ¿Sí?
Entonces ahí vemos glomerular, fascicular, reticular. Mineralocorticoides, glucocorticoides, gonadocorticoides. ¿Sí? Bueno, hay que tener en cuenta también, esto ya habíamos visto, que era una cápsula de tejido conjuntivo denso, irregular, tiene tabiques también de tejido conjuntivo denso, irregular, cada vez más. Tiene también vasos sanguíneos, tiene también, estos vasos sanguíneos se conocen como capilares. Capilares, no se olviden, siempre es capilar fenestral. Entonces acercamos un poquito más, cápsula glomerular, reticular, fascicular. Y aquí observamos de nuevo la médula. La médula tiene dos tipos de células. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos células presentes en la zona de la médula? Cápsula, sí, glomerular, y son bolíneas de células, bolíneas, aquí vemos una parte más oscura, reticular, y aquí vemos una columna de células. Entonces es fascicular, entonces tenemos glomerular, fascicular y reticular, cada uno cumpliendo con la secreción de cierto tipo de hormonas y cada hormona otra vez cumpliendo cierto tipo de función. Agora, quem que vai controlar a zona fascicular e a zona reticular? Quem controla esses dois aí? Alguém tem que controlar isso tudo. Quem vai? A hipófise, né? A hipófise regula muitos órgãos endócrinos para que não trabalhem demais ou para que não trabalhem pouco. ¿né? Entonces, ¿quién se va a encargar de controlar la fascicular y reticular? Hipófise. A hipófise, perfecto, mas qual hormônio? Vamos ver se vocês são bons chutando. Vamos ver se vocês são bons chutando. Vou colocar aqui os hormônios, tá? E vocês vão ter que chutar. Bueno, primero, le voy a poner primero todo, ¿sí? Porque vamos a tener que falar disso mesmo. Então, vai passar onde? TCAT.